no, este no te sirve. No, si yo, de hecho, ese mismo día busqué los clavos. Bueno, el siguiente es de Listeria monocitógenes. Linda bacteria. Muy bonita. Sí. Muy bonito para los refrigeradores. Para los quesos y todo. Los alimentos crudos. Porque que esa temperatura de refrigeración, ¿no? Bueno, acá las integrantes, ¿cierto? Solamente dos, ok. Siguiente. Ya, también muy bonita. Yo no sabía que era eso, un alien. Claro. Pero era alien. El octavo pasajero. Y así se verá. Hermosa, sí. Entonces, súper bien también. Ahí colocar en la figura, bueno, repitieron figura 1, figura 1. ¿Cuántos segundos va a estar ahí? Taxonomía. Vete la introducción uno con artículo. Esto es lo que es súper importante. Cada vez que coloquen una imagen, aunque la estén ocupando, ¿cierto? Pusieron la fuente de la imagen. En algunos casos, ellas colocaron igual el link, no está mal, pero sí es muy largo el link. Generalmente lo tienen que acortar y pueden colocar el link después en la bibliografía. Colocar, por ejemplo, tiene el número, figura 1 y describir qué es, porque eso les faltó, ¿sí? Colocar figura 1 y me ponen el link. Entonces, figura 1, ¿qué está representando? ¿Es una representación esquemática o una modificación de una...? Porque también estas que se ven así como con relieve son microscopía de barrido. ¿Y eso qué sería? ¿Entiendes? No, pero modificada sí, con programa y todo, sí, se ve directamente así, todo, que no. pero relieve y todo sí corresponde, un SEM. ¿Ya? Pero aquí describir qué es. Ya. Bueno, desde el punto de vista de taxonomía está todo ok, ¿cierto? Partieron desde dominio hasta llegar a especie. Ahora, aquí hicieron un punteo, eso es lo que se espera, ¿cierto? Y ustedes explican ahí con sus palabras. Claro, porque cuando les toque presentar el video, ustedes van a decir, bueno, esta bacteria y esto sirve como apoyo. ¿Se acuerdan cuando ustedes están presentando? Nosotros también hacemos lo mismo en las clases. Bueno, ¿qué tipo es? Una bacilo gram positivo. ¿Ya? Aquí, obviamente, está la figura. Y esto es como una microscopía más que nada como de campo claro, campo oscuro, no sé, pues tienen que poner ahí de qué es. Porque obviamente no es una distinción de gram porque no se ve de este color. ¿Ya? Lo otro súper importante que todo lo que coloquen ustedes, independiente que sea un punteo, no es solamente leer. Por ejemplo, ustedes tienen bacteria intracelular. No pueden dejar y decir, o sea, pasar a la siguiente sin explicar un poquito en qué células crecen. Ya si es intracelular. ¿Ok? Entonces no colocar así solamente, bacilo gram positivo, bacteria intracelular. No, ahí tienen que explayarse un poco. Lo mismo, hay colocar qué es esto que se puede ver. Y está bien, pues se dan cuenta porque en el fondo aquí ya nos dieron las chiquillas los criterios taxonómicos. Acá nos están hablando de los criterios morfológicos, se dan cuenta, y de identificación, ¿ya? De características de crecimiento. E incluso acá, esto es importante como para la medicina veterinaria, porque es una enfermedad zoonótica y es un patógeno oportunista. Entonces, se dan cuenta que ellos abordaron bien mediante esa diapositiva, ese punteo lo que se esperaba, o sea, taxonomía, identificación, efecto bioquímica, morfología y la importancia. Y ahí comenzaron a hacerlo con el primer trabajo. Está bien. En general, tenía una duda con estas tablas que están acá, porque ustedes eso hicieron, claro. Ustedes fueron las que utilizaron, ¿cierto? Cumplieron el objetivo a medias, por decir así, porque tenían los 3 trabajos. Perfecto. Pero, claro, las diapositivas, ¿cierto? Tenían que colocar 2 porque se imaginaron ustedes haciendo todo en una, a ustedes mismas les costó, ¿cierto? Tenían para hacer 2. Entonces, acá no me presenta básicamente los resultados del trabajo. Esto ya lo vi, esto corresponde a lo que es metodología, ¿ya? Entonces, ¿dónde queda bien el resultado y la conclusión de este trabajo? ¿Ok? Entonces, podrían todo esto modificar, los trabajos también, los descargué, los vi. Entonces, esta tablita sí tiene que ir, es como parte de la metodología, así que es súper. Entonces, debería ir ahí una introducción, ¿cierto?, de qué se trata el paper, que es básicamente lo que describieron un poquito acá. Los materiales y métodos, ya describir igual un punteo y agregar la tablita, porque este es el muestreo que sí. Sería bueno que colocaran como los pasos a seguir como en un diagrama, como en un flujograma, en la metodología. En vez de poner así como punteo, poner, decir ya. ¿Qué es lo primero que se hizo después de la introducción del trabajo? Porque este trabajo lo que quiso fue hacer un estudio de detección de qué tan prevalente era la infección por esta bacteria, ¿ya? Entonces ponen ahí después
Metodología, pueden poner la tablita, pero también, por ejemplo, siempre se agradece un flujograma. Por ejemplo, para que le quede claro, por ejemplo, ¿qué es lo que se hizo primero? Ah, fueron a tomar muestras. Toma de muestras, se dan cuenta, en granjas tantas, el N cuánto. Se dan cuenta, fueron 20 granjas, 100 granjas, lo que sea. Después, ¿qué se hizo con esa? Se tomaron muestras, por ejemplo, heces fecales. Ah, perfecto. Después con las heces fecales, ¿qué se hicieron? Un aislamiento, PCR, ¿se dan cuenta? Entonces uno va siguiendo, mediante ese flujograma que se hizo primero abajo con flechita, ahí queda súper bien explicado. ¿Entiendes? Como que eso es lo que se agradece y eso es lo que también evalúa la rúbrica con los elementos gráficos. Por ejemplo, de qué manera, usted por eso se llama trabajo de síntesis, de qué manera usted sintetiza la información que sale toda en el paper, porque uno cuando lee el paper de repente, pucha, ya, ¿cierto? Es tanto texto, no. La idea es que ustedes sinteticen todo ese de material y métodos que de repente hay papers que se explayan 2, 3 páginas, y explicarlo en un grafiquito, en un programa. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, desde el punto de vista de resultados, igual, tienen una PPT solamente para resultados y conclusión. Por lo mismo, no deberían elegir todos los resultados, sino que sacar el más importante desde el punto de vista de ustedes, lo que ustedes quieran presentar. ¿Ya? No es que necesariamente tengan que colocar todos los gráficos que salían ahí. Lo vi, había hartos resultados. Sí. Entonces, si quieren pueden sacar la tabla, lo que sea para ustedes más fácil y explicar. ¿Ya? Que sea más fácil de explicar y que cumple el objetivo de lo que están exponiendo. Claro que de repente hay, fíjense cuál creen ustedes que es la tabla o figura más importante del paper, que tiene que ver, por ejemplo, con el objetivo. Porque si el objetivo fuera la dirección de la historia, entonces, en el fondo, el resultado principal va a ser eso. Por ejemplo, cómo fue representado en porcentaje, en frecuencia relativa, absoluta, cómo fue presentada la información. Que uno diga, que tenga que ver, porque de repente ponen figuras una que otra, pero siempre hay una figura más importante que tiene que ver con el título y con el objetivo principal. Si están hablando de dirección, colóquenme la tabla o la figura que salgan los porcentajes de esas cuestiones. Por ejemplo, perfecto, entonces y a partir de eso podemos concluir que sí hay una alta carga de prevalencia y en tales predios que son sometidos a estas condiciones. ¿Verdad? Bueno, lo mismo acá. Este era algo más random, porque no era paper probablemente tal como lo que estaba mirando, pero no me voy a hacer mayor problema en este momento, sino que también revísenlo bien y traten de colocar resultados más que nada. Ya, cumplir el objetivo de las 4 cosas que se evalúan. ¿Ya? Y también ¿ya? Si se fijan ahí en esas tablas que están, no está mal sacar la tabla directa del paper porque reescribirla a veces una lata, pero traten también en este caso quedaron relativamente bien, se entiende lo que dice, ¿ya? Por si les queda muy borroso, muy pixelado, la idea es que lo hagan bien o lo reescriban, se puede también reescribir. Bueno, ahí están los datos de sensibilidad, ¿se encuentran? Pero ahí incluso ustedes podrían hacer algo más interesante, por ejemplo, acá? No, espera, así podrían hacerlo como un porcentaje, por ejemplo, bueno, y todos los aislados, por ejemplo, se dan cuenta que para, no sé, estoy inventando, para fluoroquinolona, no sé, el 60% de los aislados fueron resistentes, entonces, ¿se dan cuenta? Entonces uno empieza a decir, a partir de esto, uno empieza a contar ya cuáles fueron resistentes a ampicilina, cuántos, ¿se dan cuenta? En cuántos aislados, y uno puede sacar porcentaje, también pueden hacerlo así, y lo pueden expresar y queda mucho más entendible, porque uno empieza a resistente sensible, pero al final uno dice ya, conclusión, ya, claro. El 70%, el 80% es resistente a un tipo de antibiótico, para los demás es sensible, entonces uno dice, este estudio es muy importante porque nos está diciendo que quizá el uso indebido o muy frecuente de prescripción, ¿cierto?, de fluoroquinolona está haciendo que esta sea resistente a ella. Entonces, eso es como, pero está bien, tiene una tabla así, ¿entiendes? Incluso la podrían desglosar un poco más. Pero bien. Y ahora les va a quedar mejor, como tienen 2 tiempos para usar por trabajo, de ahí les voy a compartir mi internet primero. Y por último la conclusión, lo mismo, ¿cierto? Tienen ahí una conclusión bastante general, no está mal, pero después van a tener que hacerlo por cada uno de los papers, porque ahí mezclaron cosas, ahí se metió el paper y todo, claro. Como de todos los Exacto. Entonces, mejor colocar así, trabajo 1, esa conclusión, trabajo 2, esa conclusión, trabajo 3, esa conclusión, y después una general. Okay. ¿Ya? O como qué rescatan ustedes del trabajo, que porque es importante prevenir, no sé, polisteria monocitógena en tal cosa. ¿Ya? Sí, porque como un problema de salud pública, pero al final es zoonótico, o sea, nosotros sí tenemos que ver ahí, porque en realidad el alimento que le llega a las personas, nosotros como consumidores, provienen de animales de granja que son vistos y analizados y, ¿cierto?, por médicos veterinarios. Igual nos llega a nosotros. Nosotros somos súper importantes en mantener la inocuidad alimentaria.
Entonces, si están fallando esas cosas, porque quizás vengan, hay algo ahí, ¿cierto? Que está funcionando mal. Eso es súper importante. Pero bien, pues viste, se dan cuenta que están súper bien encaminadas. Si agregan esas correcciones que le hicimos, se dan cuenta. No entiendo por qué no deberían tener arriba de un 6, por ejemplo, en la presentación. Y eso es un 70% y les sube caleta. Ya, entonces de ahí lo puedes sacar los tenía el Facebook. Y la bibliografía, acá lo mismo, tienen que colocar entonces partiendo por lo que son los autores. Ya. ¿Ya? Comenzando con autores. El título, ¿cierto? Claro. El año de publicación, todo lo que se ve en la diapositiva, eso como mínimo. Y así es que lo hice con formato de APA, pero como sitio web. Claro. Entonces, Pensamos ahí que era por así. eso- Claro. Generalmente, igual no está tan mal, pero aquí como se le está pidiendo que igual coloquen los autores Claro, en sí. lo que salía en el PPT. Y lo otro, acá por lo general, al final sí lo pueden colocar el link. Ya. Como acceso rápido, ¿cierto? Uno hace clic y lo envía Sí, directamente. lo correcto es Pero colocar con la primero el formato APA y después, como dice la doctora, el enlace. Eso siempre se agradece. ¿no es cierto? Cuando uno no ir a PAP ni hace cielo, Claro. copiar todo lo que ustedes pusieron ahí, no, sino que dan el enlace y lo cliques al tiro. Ya, pero lo correcto, ¿cierto? En cuanto a formato es que vaya primero con los autores, el título, el año, Ya, ok. la revista, ¿se entiende? Sí. Y las páginas. ¿Pero bien? No sube bien, la regla neta. Súper bien. Estamos listos. Exacto. Porque tienen los trabajos. Sí. ¿El otro va a ver primero? El otro, ahora pasamos al otro.